Amigos, sinceramente el caso de Ginette Bedoya versus Colombia es definitivamente una vergüenza para este país. Es un oso internacional nunca antes visto, como lo han dicho algunos analistas, algunos juristas. Es una increíble vergüenza lo que hace Colombia con este señor Camilo Gómez de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado colombiano. Sí, la que se encarga de defender a Colombia, de la que se encarga de defender al Estado colombiano por todos los actos violentos, por todas las aberraciones que ha cometido el Estado colombiano de la mano con actores del conflicto armado, entre ellos los paras en este país. Pues este señor Camilo Gómez, como veíamos en días pasados, se levantó de la audiencia, dejó tirada la audiencia que adelantaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque recusó a 5 magistrados de esta honorable corte, porque según él el Estado colombiano no tenía garantías, porque estaban prejuzgando al Estado colombiano, pobrecito el Estado colombiano, que el Estado llegaba humildemente a esta audiencia a analizar este caso y pues había imparcialidad de los jueces. A ver, ¿qué esperaba este señor Camilo Gómez en este caso? Un caso tan aberrante como el que le sucedió a esta periodista Ginette Bedoya, donde los paras de aquel entonces, del año 2000, se pavoneaban por las cárceles de este país, por todas partes, y luego de esos años en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez pues fue algo de el común denominador, y pues este caso fue en el gobierno de Pastrana, donde hicieron y deshacieron con esta señora, con esta periodista que adelantaba sus trabajos investigativos. Y todavía viene este señor Camilo Gómez, que recordemos fue ternado también por Iván Duque para ser fiscal de la nación, y viene a revictimizar a esta mujer que ha sufrido en este país la violencia, y de forma aberrante, porque trata de hacer ver que el Estado colombiano no tiene responsabilidad en este caso, que no se puede juzgar anticipadamente al Estado colombiano. Bueno, sí, se debe respetar un debido proceso, pero si esta señora llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si este caso fue hasta allá, es porque no ha tenido justicia en Colombia. Este país, con la justicia tan lenta y tan mediocre en algunos sectores, en algunos casos, en algunas partes de este país, pues no hizo lo que debía hacer y no se actuó protegiendo a esta periodista, a esta mujer que sufrió estas consecuencias tan desastrosas por estos señores y el Estado colombiano. Y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice al gobierno de Iván Duque, a esta agencia de defensa jurídica, al Estado colombiano, le dice: no señores, no es procedente esta recusación contra los magistrados que estaban en dicha audiencia, y no se va a declarar ninguna nulidad, que también le habían pedido, de los actos que se dieran después de esta audiencia. Hasta ese punto llegan estos personajes del gobierno. Quieren defender a toda luz esta aberración. Sí, es cierto que la defensa jurídica pues se debe encargar de eso, de defender al Estado colombiano, pero hay casos donde definitivamente pues dejan muy mal parado al país, y salir con este chorro de babas de irse de la audiencia, recusar a estos magistrados, y ahora esta Corte Interamericana de Derechos Humanos les dice: no señores, en este caso no procede esa recusación, se continúa el proceso, y que seguramente se va a condenar al Estado colombiano, donde se deberá pagar una alta indemnización, y obviamente el sufrimiento de esta persona no se va a resarcir con eso, pero los colombianos obviamente deberemos pagar con nuestros impuestos esta situación que pues ha sido auspiciada por el mismo Estado colombiano, donde debería sacársele a los verdaderos políticos y responsables que están detrás de todo esto. Además, este alto tribunal es claro y le dice al Estado colombiano, al gobierno de Iván Duque, que esa sustentación que hizo el señor Camilo Gómez fue indebida, y que lo que generó fue un efecto adverso, tratando de silenciar a los jueces en este caso, tratando de que los jueces definitivamente dijeran: no, pues es que esto es un caso normal, no, pues esperemos a ver qué pasa, qué hace el Estado colombiano, cuando el Estado colombiano tiene el aparato de justicia, tiene el aparato de defensa jurídica contra esta periodista, contra esta mujer que sufrió tanto. Y pues definitivamente la respuesta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues es contundente. Y aquí uno de los apartes donde dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos: los juzgadores tienen derecho a quedar a salvo de suposiciones o conjeturas que, aún formuladas de buena fe, pudieran afectar su imagen e incidir en la buena marcha de la justicia. La independencia y la imparcialidad de los jueces y las juezas deben ser asimismo respetadas por quienes litigan ante la Corte. Así sentenció
este alto tribunal. O sea, querido Camilo Gómez, o sea, querido gobierno uribista, o sea, querido Estado colombiano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es precisamente como lo son algunos jueces de este país con afinidad a ustedes, que pues tratan de lavarle la imagen al uribismo, como pasa en muchos casos, donde tenemos altas magistradas en este país que le hacen el jueguito al uribismo a Álvaro Uribe Vélez. No, en este caso, mis queridos amigos, es otra situación. En este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aunque lenta, aunque lleve tantos casos de diferentes países, pues ahí va. Y en este caso seguramente el Estado colombiano la va a perder. Y pues qué vergüenza, y es increíble que luego de que este señor Camilo Gómez dejara tirada la audiencia que se adelantaba en la corte con Ginette Bedoya, con esta periodista, y pues tratara de silenciar a estos jueces, y ahora la respuesta le dicen: no señores, el proceso continúa, y su indebida sustentación lo que hizo fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dijera: a nosotros no nos van a callar. Y es pues vergonzoso a nivel internacional y a nivel nacional y a nivel obviamente de derecho. Y hablando de vergüenzas jurídicas, la fiscalía tuvo que archivar una denuncia que había sido interpuesta por algunos diputados de la Asamblea del Departamento del Magdalena contra el gobernador Carlos Caicedo de ese departamento, mis queridos amigos. Pues trataban de responsabilizar a este gobernador de algo que a simple vista, pues dice uno, este señor pues no tiene nada que ver en eso, porque él no era gobernador en ese entonces, de que el gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, había omitido la transferencia de 600.000 millones a 16 hospitales de ese departamento previos a la pandemia, y que por eso pues estaba pasando algunas dificultades. Y adivinen qué, pues la fiscalía encontró que pues Carlos Caicedo no tiene nada que ver antes de su mandato, porque él tomó el cargo fue en el año 2019, y que por lo tanto quienes son responsables de esta omisión, quienes son responsables de que se vea desfinanciado el sector público de ese departamento, pues son la familia, el clan Cotes. Y pues estos diputados sabemos que son cuotas políticas de esta familia de los Cotes, también de los Char, y del que está siendo procesado por la Corte Suprema de Justicia, el señor, el corrupto, el delincuente Eduardo Pulgar. Sí, señores. Y pues la fiscalía no tuvo más, mis queridos amigos, que archivar esta investigación contra este gobernador. Definitivamente uno no sabe dónde vamos a parar si seguimos así, eligiendo a un montón de ampones que nos genera vergüenza, que nos hace pasar ridiculeces a nivel internacional, mis queridos amigos, y que pretenden alargarle sus periodos como servidores públicos. Pretenden que los sigamos aguantando por 2 años más, que se sigan cagando en el país como lo vienen haciendo, que la ciudadanía pues siga así tan pasiva con los problemas de Colombia, que no se pellizquen, y pues que definitivamente sigan llegando más ampones a los cargos públicos. Y la invitación a la ciudadanía colombiana es: ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde queda nuestra inteligencia como colombianos? ¿Dónde queda esa malicia como colombianos? Esto no se trata definitivamente de tintes políticos. Esto se trata es de una realidad que vive Colombia. A usted, querido amigo, ¿no le duele que los impuestos que usted paga se los roben? Que los impuestos que usted paga se vayan en indemnizaciones por culpa del Estado colombiano y de grupos como los paras en este país. Que algunos presupuestos que deben ir para ustedes, para todos los colombianos de bajos recursos, vayan a las manos de unos cuantos clanes políticos, de unas cuantas familias. ¿O ustedes creen que las riquezas de los Cotes, de los Char, de los Vives Lacutir, de los Laforí, de los Uribe Vélez, entre otros acaudalados de algunas regiones, salieron de que son empresarios súper inteligentes? No, mis queridos amigos, esa gente por un lado venía con riquezas anteriores, obviamente, pero también porque gracias al poder económico, gracias al poder político que tienen, logran que los tributos hacia sus empresas, hacia sus riquezas, sean menos de lo que deberían pagar. Logran evadir impuestos, logran obtener tierras que han sido de campesinos desalojados, desplazados en este país. Y ahí vemos el caso de muchos ingenios azucareros, ahí vemos el caso de algunas empresas, famosas empresas de este país, que están involucrados en esos casos de desplazamiento, de toma de tierras de campesinos que humildemente las consiguieron con su trabajo y que de la nada los despojaron. Y así, mis queridos colegas, con este montón de ampones
que son protegidos por las instituciones del Estado colombiano, que en este actual gobierno de Iván Duque del uribismo son utilizadas para definitivamente prostituir el servicio público en este país, porque esa es la realidad. Son grandes instituciones, pero al servicio de unos cuantos ampones que de verdad son ampones. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a su canal. Bye bye.